En la última década, Venezuela se ha ubicado entre las 10 inflaciones más altas del mundo. En un mes tiene 50 veces la inflación que Uruguay, Paraguay o Chile alcanzan en un año. De esta forma, el economista José Manuel Puente ha expuesto la realidad que atraviesa el país durante la conferencia El colapso económico de Venezuela, análisis y soluciones, celebrada en Madrid. La economía venezolana vive una fase de colapso macroeconómico caracterizado por al menos 3 grandes desequilibrios. Un ciclo recesivo de contracción de 5 años consecutivos. En los últimos 5 años la economía venezolana se ha contraído, ha perdido cerca del 37 puntos del PIB, cerca de un tercio del PIB se ha perdido en los últimos 4 años. Vive un proceso de hiperinflación, es la única economía en el mundo viviendo hiperinflaciones con inflaciones intermensuales de 230-240% intermensual. Y la tercera desequilibrio importante en la coyuntura es el sistemático desabastecimiento. Vive un ciclo de desabastecimiento de productos básicos como alimentos y medicinas. El Fondo Monetario Internacional prevé que Venezuela pueda alcanzar una tasa de inflación del 1.000.000% a finales de 2018. Atraviesa una crisis económica sin precedentes en su historia reciente y es una de las mayores que registra la economía mundial en el último medio siglo. En términos de la historia de Venezuela, esta es la crisis más aguda y profunda que vive Venezuela en los últimos 70 años de historia. Y en términos de América Latina, en los últimos 40 años, el ciclo recesivo de Venezuela ha sido el más agudo que ha vivido cualquier economía de América Latina. Solo para dar una idea, los casi 40 puntos de recesión de Venezuela en los últimos 4 años duplican el ciclo recesivo que vivió Argentina durante la crisis del corralito. Es la crisis macroeconómica en términos de crecimiento más aguda en la historia de Venezuela y en la historia del continente. Puente ha señalado que para dar un giro, Venezuela debe instrumentar un programa de estabilización que pasa necesariamente por un previo cambio político. Sin un cambio político no será posible generar un programa de estabilización. Una vez que se genere un cambio político por las vías institucionales, democráticas, constitucionales, habrá que generar un gran consenso nacional sobre un programa de reformas integrales, un programa de estabilización, ir atacando uno a uno los desequilibrios de la economía venezolana. Según datos de la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, en Venezuela hay 94 empresas españolas. Pese a la crisis actual, el país con las mayores reservas petroleras del mundo puede, con una adecuada gestión, cambiar el rumbo. Hay una historia en común y va a haber un futuro en común entre España y Venezuela. En este momento la situación es muy compleja, pero muchas empresas españolas tienen la esperanza de que va a haber un proceso de reconstrucción nacional y las empresas que tengan presencia van a volver a hacer buenos negocios en una economía que sigue teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo y que en un año bueno puede generar 80 o 100 mil millones de dólares en exportaciones petroleras, generar un volumen de negocios, una rentabilidad de negocios de los mejores de América Latina. Eso es lo que piensan las empresas españolas y lo que pensamos todavía muchos venezolanos puede ser el futuro en el corto o mediano plazo de Venezuela. Durante su intervención, el especialista ha hecho hincapié en que el cambio es posible y que Latinoamérica está llena de experiencias exitosas al respecto.